Entre las muchas historias del Antiguo Testamento que desafían nuestra comprensión, hay una en particular que emerge con una fuerza perturbadora y conmovedora. Nos referimos a un episodio contenido en los capítulos 19 a 21 del Libro de Jueces, una narrativa que por su crudeza y complejidad moral podría considerarse no apta para todas las edades. Esta historia, aunque conocida, a menudo se pasa por alto o se malinterpreta, omitiendo su profundo significado y las lecciones que contiene. En una época donde no había rey en Israel, un periodo marcado por la anarquía y la falta de un liderazgo moral cohesivo, nos encontramos con un levita de la región montañosa de Efraín. Esta figura, un hombre dedicado al servicio religioso, se convierte en el protagonista de un relato que nos lleva a cuestionar las nociones fundamentales de justicia, amor y lealtad. La historia comienza con una decisión aparentemente simple pero cargada de consecuencias. El levita adquiere una concubina de Belén de Judá. La naturaleza de su relación, que combina elementos de matrimonio y servidumbre, ya plantea cuestiones morales complejas en el contexto de las costumbres de la época. La mujer, en un acto de rebeldía o desesperación, huye a la casa de su padre, dejando al levita en una situación de abandono y conflicto. Después de 4 meses, el levita decide ir en busca de ella, emprendiendo un viaje que refleja no solo su deseo de reconciliación, sino también la dinámica de poder y control en su relación. Al llegar a Belén, el encuentro entre el levita y el padre de la mujer se desarrolla en un ambiente de hospitalidad que contrasta profundamente con los eventos que seguirán. Día tras día, la partida del levita se pospone, sumergiéndolo en una atmósfera de comodidad y aplazamiento que parece alejarlo de las tensiones y problemas que enfrenta. Pero este relato va más allá de la historia de un hombre y su concubina. Se convierte en un espejo que refleja la complejidad moral y social de una época donde las leyes de Dios y las leyes de los hombres a menudo entran en conflicto. En este contexto, la historia del levita y su concubina se enreda en un tejido de decisiones, acciones y consecuencias que nos llevan a cuestionar las bases mismas de nuestra comprensión del bien y del mal. Con cada paso que da el levita en este viaje, nos adentramos más en un laberinto de moralidad, donde las fronteras entre lo justo y lo injusto, lo sagrado y lo profano, se difuminan. Esta historia es un testimonio de los tiempos en los que vivía, un tiempo de confusión y desorden, pero también es un reflejo de los desafíos eternos que enfrenta la humanidad en su búsqueda de significado y justicia. La historia del levita y su concubina nos lleva ahora a una fase aún más sombría y compleja. Después de varios días de hospitalidad en Belén, el levita, junto con su concubina y un siervo, finalmente inician su viaje de regreso a casa. Este viaje, lejos de ser una simple travesía, se convierte en un descenso a las profundidades de la depravación humana y a un enfrentamiento con la brutal realidad de una sociedad que ha perdido su camino. En su regreso, el grupo decide hacer una parada en la ciudad de Gabaa, perteneciente a la tribu de Benjamín. Este acto aparentemente inocuo marca el inicio de una serie de eventos que revelarían la oscura naturaleza de los habitantes de la ciudad y pondrían a prueba la moralidad y la fe del levita y su grupo. En Gabaa, son inicialmente ignorados y dejados sin hospitalidad, una grave violación de las costumbres de la época, hasta que un anciano de la ciudad les ofrece refugio. La hospitalidad del anciano, sin embargo, se ve ensombrecida por los terribles acontecimientos que pronto se desatan. Un grupo de hombres de la ciudad, corrompidos y violentos, rodean la casa, exigiendo entregar al levita para abusar de él. En un acto desesperado y moralmente perturbador, el anciano ofrece a la concubina del levita en su lugar. Lo que sigue es una noche de violencia y horror que culmina en el amanecer con un descubrimiento macabro. La concubina, abandonada y abusada, yace en el umbral de la puerta. Este momento de la historia es un grito desgarrador que resuena a través de los siglos, un testimonio de la depravación a la que puede llegar el ser humano cuando se aparta de los caminos de Dios. La mujer, víctima de una violencia inimaginable, se convierte en un símbolo del fracaso de una sociedad que ha renunciado
a la justicia y la misericordia, en favor de la barbarie y el pecado. La reacción del levita a este horrendo acto es igualmente perturbadora. En un intento de despertar a las tribus de Israel a la gravedad de lo sucedido, divide el cuerpo de su concubina en 12 partes, enviándolas a todas las tribus de Israel. Este acto, chocante y desesperado, busca ser un llamado a la acción, un grito por justicia en un tiempo donde la ley y el orden parecen haberse desvanecido. Este trágico episodio no es solo un relato de sufrimiento y violencia, sino también una poderosa llamada a reflexionar sobre la condición humana y nuestra responsabilidad ante el mal. Nos obliga a mirar más allá de la superficie de los hechos y a cuestionar la esencia misma de nuestra moralidad y nuestras acciones. El envío de los pedazos del cuerpo de la concubina a las tribus de Israel marca un punto de inflexión en la narrativa. Esta acción, tan macabra como desesperada, desencadena una serie de reacciones entre las tribus que revelan tanto su horror ante el acto como su reconocimiento de la profunda corrupción moral que había infectado a su sociedad. La atrocidad cometida en Gabaa no era solo un acto de violencia aislado, sino el símbolo de una decadencia moral mucho más amplia que se había extendido entre el pueblo de Israel. Las tribus, al recibir los pedazos del cuerpo de la mujer, convocan una asamblea en Mizpa. Aquí se pone de manifiesto la gravedad de la situación. Israel, como nación, se enfrenta a un dilema moral y espiritual profundo. El levita relata los horrores que él y su concubina sufrieron en Gabaa, y su testimonio sirve como un llamado a la justicia y a la acción. La indignación de las tribus es palpable, y su respuesta es unánime. Deben actuar para castigar este acto de maldad y restaurar el orden en la sociedad. Este momento es crucial, ya que representa la lucha interna de Israel entre mantener sus valores y leyes divinas, y caer en la anarquía y el pecado. La historia nos muestra cómo una sociedad puede perderse cuando se aparta de los preceptos de Dios, y cómo la justicia y la moralidad pueden ser sacrificadas en el altar del poder y el interés propio. La asamblea decide tomar medidas enérgicas contra los benjaminitas, la tribu a la que pertenecen los hombres de Gabaa, en una decisión que refleja tanto su compromiso con la justicia como su comprensión de la gravedad del pecado cometido. Las tribus de Israel se preparan para la guerra contra sus hermanos benjaminitas. Este conflicto interno, una guerra civil en el corazón de Israel, es un testimonio de cómo los pecados de unos pocos pueden tener consecuencias devastadoras para muchos. La guerra que se desencadena es brutal y sangrienta, un reflejo del caos y la desintegración moral que habían alcanzado su clímax en la sociedad israelita. En esta lucha, no solo se batallaba por el castigo de un acto de maldad, sino también por el alma misma de una nación que se debatía entre el bien y el mal, entre seguir a Dios o perderse en la oscuridad de sus propios deseos y pecados. La guerra desatada entre las tribus de Israel y los benjaminitas no es solo un conflicto armado, simboliza una lucha interna dentro del pueblo de Dios. Mientras las tribus se enfrentan, el costo en vidas humanas y la ruptura del tejido social se hacen palpables. Este no es un enfrentamiento entre enemigos desconocidos, sino una batalla entre hermanos, una tragedia que subraya la gravedad del pecado y su capacidad para desgarrar comunidades enteras. En medio de la batalla, vemos cómo las tribus de Israel, a pesar de sus victorias iniciales, también enfrentan grandes pérdidas. El conflicto se convierte en un espejo de su propia disfunción y desunión, una revelación de cómo el alejamiento de los mandatos divinos ha llevado al pueblo elegido por Dios a una espiral de violencia y desesperación. Es en este punto de la historia donde las Escrituras nos presentan una reflexión profunda sobre la justicia, la misericordia y la redención. La violencia y el caos desencadenados en Gabaa y ahora multiplicados en la guerra entre las tribus son un recordatorio sombrío de las consecuencias del pecado, pero a su vez también nos hablan de la necesidad de buscar la reconciliación y la restauración, incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras la guerra se desarrolla, las tribus de Israel buscan la dirección de Dios. En este acto de búsqueda,
reconocen su propia incapacidad para resolver los conflictos y las heridas que ellos mismos han infligido. Esta búsqueda de guía divina en medio de la tribulación es TaxAct knows filing taxes can be confusing, so we have live experts on hand who can help answer any questions you may have. Questions like, can I claim my SUV as my home office if I answer work emails in my car? If I adopted 12 dogs this year, can I list them as dependents? And, am I doing this right, or am I doing this very, very wrong? Our experts have the answers to those questions and many others. TaxAct. Let's get them over with. Es un llamado a la humildad y al reconocimiento de que solo en Dios pueden encontrar la verdadera justicia y paz. La historia de Jueces 19:21 es un reflejo de los ciclos de pecado y redención que atraviesa constantemente la humanidad. En cada paso de esta narrativa, desde el acto inicial de infidelidad hasta las batallas finales, vemos cómo las acciones humanas tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato, afectando no solo a individuos sino a comunidades enteras. En este contexto, la historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia época, cómo los pecados y las injusticias de hoy están afectando a nuestra sociedad, de qué manera podemos, como individuos y como comunidad, buscar la dirección y la sabiduría de Dios para sanar las heridas y restaurar la justicia. En el desenlace de esta turbulenta saga del libro de Jueces, nos encontramos con una nación fracturada y una comunidad en busca de restauración, la guerra entre las tribus de Israel y los benjaminitas. Aunque concluye, deja tras de sí un paisaje marcado por la pérdida y la desolación. Es un recordatorio de que las consecuencias del pecado son profundas y duraderas, afectando no solo a los directamente involucrados, sino a toda la nación. En este momento crítico, las tribus de Israel enfrentan el desafío de reconstruir no solo sus ciudades y hogares, sino también su tejido social y espiritual. La reflexión sobre los eventos recientes los lleva a buscar formas de sanar las heridas y de restablecer la unidad y la paz entre ellos. Sin embargo, esta tarea no es sencilla. Requiere un profundo examen de conciencia y un compromiso renovado con los principios divinos que una vez guiaron a su nación. La historia nos muestra cómo, en medio de la desesperación y la incertidumbre, el pueblo de Israel busca en Dios la guía para su camino hacia la recuperación. Este acto de volver a Dios en busca de dirección y consuelo es un poderoso mensaje de esperanza y fe. A pesar de la oscuridad que han experimentado, hay una luz que aún brilla, una promesa de restauración y renovación que solo puede encontrarse en la presencia y la gracia de Dios. Mientras cerramos esta parte de la narrativa, nos quedamos con preguntas que resuenan más allá de los confines de esta historia antigua. ¿Cómo podemos, en nuestro propio tiempo, aprender de estos eventos? ¿De qué manera las lecciones de justicia, misericordia y redención encontradas en esta historia bíblica pueden iluminar nuestro camino en un mundo que a menudo parece igualmente fracturado y confundido? Esta reflexión sobre Jueces 19:21 no termina aquí. Hay más capas que explorar, más lecciones que aprender y más preguntas que responder. Podríamos profundizar aún más en estas preguntas, explorando cómo estos temas bíblicos resuenan en nuestra vida moderna y cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestros propios desafíos y luchas. Al reflexionar sobre la intensa y a menudo perturbadora historia de los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces, es inevitable preguntarnos cómo estas antiguas narrativas resuenan en nuestra vida moderna. La historia del levita y su concubina, y la subsiguiente guerra entre las tribus de Israel, nos ofrece un espejo en el cual podemos ver reflejadas las tensiones y conflictos de nuestro propio tiempo. En nuestra sociedad actual, donde los desafíos de la injusticia, la inmoralidad y la división parecen tan prominentes como lo fueron en los días de los jueces, hay lecciones valiosas que podemos extraer de esta historia. La primera es la necesidad de la justicia y la responsabilidad. La respuesta de las tribus de Israel al crimen cometido en Gabaa refleja una comprensión de que la injusticia en una parte de la comunidad afecta a toda la sociedad. De manera similar, en nuestro mundo actual,
Cada acto de injusticia o crueldad tiene un impacto que va más allá de los individuos directamente involucrados. La segunda lección es la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de dirección divina. Tras la guerra y la devastación, las tribus de Israel no solo buscan restaurar el orden, sino también entender cómo se apartaron de los caminos de Dios. Esta introspección es crucial para nosotros hoy en día, en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... Because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. La búsqueda constante de la sabiduría y la guía de Dios es esencial para mantenernos en el camino correcto. Por último, la historia nos enseña sobre la resiliencia y la esperanza en medio de la adversidad. A pesar de la tragedia y el dolor que atraviesan, las tribus de Israel encuentran maneras de reconstruir y sanar. Esta resiliencia es un poderoso mensaje para nosotros. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, siempre hay esperanza para la restauración y la renovación. La parte 6 de esta serie nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas lecciones bíblicas en nuestra vida diaria. Nos desafía a considerar cómo respondemos a la injusticia, cómo buscamos la guía de Dios en nuestras decisiones y cómo mantenemos la esperanza y la fe en tiempos difíciles. Esta historia, aunque antigua, sigue siendo relevante. Nos habla de la condición humana, de nuestra necesidad de justicia, dirección divina y esperanza. Nos recuerda que, aunque los tiempos y las circunstancias cambien, las verdades fundamentales sobre la humanidad, la moralidad y la necesidad de Dios permanecen constantes. Ahora, para terminar, una oración de cierre. Amado Padre Celestial, al concluir esta inmersión en las profundidades de tu palabra, nos postramos ante ti, buscando consuelo, comprensión y guía. La historia que hemos explorado en el libro de Jueces nos ha conmovido profundamente, revelando las complejidades de la condición humana y la necesidad constante de tu luz en nuestra oscuridad. Señor, te pedimos que nos ayudes a extraer las lecciones de esta narrativa, que nos enseñes sobre la justicia, la misericordia y la importancia de seguir tus caminos. Ayúdanos a ver más allá de la violencia y el dolor, para encontrar en estas historias un llamado a la reflexión y al cambio en nuestras propias vidas. Padre, en un mundo a menudo dividido y turbulento, guíanos para ser instrumentos de tu paz y amor. Danos la sabiduría para actuar con justicia y la compasión para mostrar misericordia. Que nuestras acciones reflejen siempre tu amor y tu gracia. En momentos de confusión y desafío, cuando las decisiones correctas parecen esquivas y el camino incierto, ilumina nuestro sendero con tu sabiduría. Que tu Espíritu Santo nos guíe hacia decisiones que honren tu nombre y promuevan la paz y la reconciliación. Finalmente, Señor, te damos gracias por la esperanza que nos ofreces, la promesa de restauración y renovación.
A pesar de las tragedias y los errores, tu amor y tu gracia permanecen como faros de esperanza. En tu misericordia, ayúdanos a ser portadores de esa esperanza en nuestro mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Al concluir nuestro viaje a través de esta poderosa historia del libro de Jueces, esperamos que hayan encontrado en este relato no solo conocimiento, sino también una fuente de reflexión y crecimiento espiritual. Si este video ha sido de valor para ti y deseas profundizar más en las riquezas de las historias bíblicas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos apoyas en la creación de más contenido como este, sino que también te conviertes en parte de una comunidad dedicada a explorar y comprender mejor la palabra de Dios. Nos encantaría saber qué historias bíblicas te gustaría que exploráramos en futuros videos. ¿Hay algún pasaje o personaje en particular que te intrigue o sobre el que quieras aprender más? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Tus ideas son una parte vital de nuestra comunidad y nos inspiran en la creación de nuevos contenidos. No olvides darle me gusta a este video si ha sido enriquecedor para ti y compartirlo con amigos y familiares que también podrían apreciar estas profundas lecciones bíblicas. Tu participación es crucial para llevar estas historias a más personas y para ayudarnos a crecer como comunidad. Finalmente, si este video te ha impactado o movido de alguna manera, nos encantaría que compartieras tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tus reflexiones personales pueden ser de gran aliento y edificación para otros miembros de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Esperamos verte en nuestro próximo video. Hasta entonces, que Dios te bendiga y te guíe en todos tus caminos.